De nueva cuenta aquí en este evento en el que nos convoca la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo con motivo de la Semana la Semana Nacional del Agrónomo. A continuación vamos a tener la conferencia que va a presentarnos el doctor Ricardo García Jiménez. La conferencia lleva por título Confrontación de capitales culturales en la práctica agrícola tradicional versus moderna. Voy a leer un poquito acerca del doctor, que tiene un currículum bastante amplio. Él es profesor investigador adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es doctor en Ciencias Forenses por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Jalapa Enríquez, y maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es periodista independiente, colabora en periódicos y medios electrónicos estatales y nacionales desde 1999 a la fecha. Es profesor por asignatura en la modalidad sabatina, en la maestría y doctorado. Además, ha laborado en la Universidad de Santander, en la Unidad Académica Oaxaca de 2014 a la fecha, y es profesor investigador en la Universidad Tecnológica de la Mixteca desde el 1996 a la fecha. Y sus principales líneas de investigación son la sociología de la educación, filosofía de la educación, psicología educativa, metodología y seminario de tesis, equidad de género, construcción de la masculinidad, macromachismos, violencia de género, ruralidad y género, planeación participativa con visión de género, derechos humanos, violencia regional, exclusión y violencia política, entre muchas otras. Y bueno, sin más, no le quito más su tiempo. Yo agradezco mucho la presencia del doctor Ricardo y le cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores de este importante evento. Ahí alcancé a ver a la compañera Ana Ponce, al doctor José Pérez, por esta invitación a este importante día que pues deja una huella muy importante, sobre todo para todos aquellos que comemos del campo, que vivimos del campo, que estamos en el campo y que de alguna manera nuestra vida se ubica precisamente con los productos que el campo genera. Para mí es un gusto participar. Me encuentro en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, acá en la región de la Mixteca oaxaqueña. Más o menos para que ustedes ubiquen en dónde me encuentro y si hay fallas de transmisiones por problemas de la orografía, pero me ubico básicamente pues, entre el estado de Puebla, el estado de Oaxaca y parte de Guerrero. Ahí más o menos se forma un triángulo y en la parte más agreste, ahí es donde me ubico. Por eso es complicado muchas veces la comunicación desde estos lugares, pero bueno, lo importante es que pudimos de alguna manera estar con ustedes este día para seguir celebrando el Día del Agrónomo. Bueno, mi presentación es una presentación muy breve. Quiero comentar que este trabajo lo presenté en mi tesis de maestría ya hace varios años, pero creo que sigue siendo un tema muy interesante, sobre todo porque se vincula a lo que podemos llamar los capitales culturales en la práctica agrícola tradicional versus moderna. Para este trabajo que se desarrolló en su momento y que sigue siendo hoy en la actualidad, yo creo que vigente, era el tratar de visibilizar y comprender a la vez cómo en un municipio aquí en la región de la Mixteca llamado Coicoyán de las Flores, ahorita voy a poner mi presentación para que ustedes puedan ubicarla. Quiero presentar primero para ir introduciendo. Cómo en este municipio de características ancestrales indígenas y que se ubica muy aislado y que es catalogado a nivel nacional e internacional como uno de los municipios, entre comillas, más pobres del país,
está entre el lugar 1, en el lugar 3, en el lugar 2, dependiendo los gobiernos en turno y los criterios de evaluación para ubicar a los municipios más pobres en este ranking, pues va cambiando de posición este municipio. Es un municipio sumamente pobre, hay variantes del mixteco que se habla. Su orografía, para que más o menos tengan una idea, está constituido por muchas barrancas, muchas cañadas muy profundas. La gente vive básicamente pues a ras de los escarpes de las montañas. Hay montañas muy largas, hay valles muy pronunciados, hay lugares en donde pues no hay habitantes más allá de 4 o 5 kilómetros a la redonda, familias que viven pues del campo, de lo que puedan sembrar en los escarpes de estas montañas, y este lugar se caracteriza por ese tipo de cualidades que se mezclan, además de sus propias creencias ancestrales. En este municipio todavía se siguen practicando adoraciones a lo que es el dios Niosabi, que representa básicamente, ¿no?, el dios del agua en la cultura mixteca, que se representa a través de una gota. Estas gotas son como piedras que tienen esa forma, que se adoran en cuevas que existen en algunas hondanadas, y que las gentes de estos lugares hacen altares y de alguna forma son sus deidades que pues siguen siendo adoradas en fechas y en épocas importantes, sobre todo cuando comienza en mayo los ciclos de lluvia que van abriendo precisamente la época de la cosecha. Les doy este antecedente porque es muy interesante lo que en su momento yo me encontré y que estaba vinculado básicamente a lo que es el abandono de lo que podemos llamar los proyectos que se generan, por ejemplo, desde la visión gubernamental. Proyectos que tradicionalmente, ¿no?, se han manejado para apoyar la pobreza del campo, la falta de dignificación de pues, el campo, las maneras más eficientes que le pueden dar un impulso, sobre todo al campesino, que sigue siendo considerado pobre bajo ciertos criterios que pues los técnicos, que la burocracia de las diferentes entidades gubernamentales vinculados a el campo, a la ganadería o a la pesca, y tratan de imponer como proyectos productivos para salvarlos de esa pobreza en la cual ellos dicen que viven estas personas. Entonces, bueno, aquí algo interesante que yo me encontré en su momento, en aquel tiempo, y que sigue apareciendo, tiene que ver por qué muchos de estos proyectos que el gobierno, los diferentes gobiernos, han intentado establecer o imponer en esos lugares, desde la creación, por ejemplo, de invernaderos, la introducción, por ejemplo, de máquinas para sembrar de todo tipo, la introducción, por ejemplo, de tanques para la cría de, pues, truchas, mojarras o algún otro tipo de pez, no han podido cuajar, no han podido desarrollarse como pudiera pensarse desde las oficinas de alguna secretaría. Ahí ustedes alcanzan a ver esta fotografía, pues son las inversiones que se han hecho en algún momento dado en diferentes gobiernos para introducir a esta localidad. O sea, les han llevado todo aquello que por programas de gobierno pudiera ser introducido a esta localidad en particular, a Coicoyán de las Flores. Por ejemplo, invernaderos que han sido virtualmente abandonados. O sea, les montan todos los invernaderos para cultivo de plantas, para cultivo de algún tipo de semilla en particular, y terminan siendo abandonados. La introducción de estos tanques prefabricados para la producción de mojarra, los primeros meses las gentes en las comunidades pues los aceptaban, pero
pues en un lugar que ustedes alcanzan a ver ahí, al fondo, ¿no? Colocados en estas laderas muy pronunciadas, y sobre todo en la gente que no tiene la vocación para este tipo de productos que se tienen que elaborar, pues al final va a tardar, ¿no? Más rápido que temprano en ser abandonados estos proyectos. Entonces, esto es lo que a mí me llevó a pensar, bueno, ¿por qué la gente tiende a dejar ahí al abandono estos proyectos si les han llevado pues, ¿no? Tractores que de alguna manera no los trabajan, están ahí abandonados, se empiezan a oxidar, las llantas se bajan, vienen técnicos de las diferentes secretarías federal o del estado de Oaxaca a darles cursos, a capacitarlos, y al final pues la gente acepta, entra a los cursos, los capacitan, pero no lo ponen en práctica. O sea, como que hay toda una cultura, ese capital cultural moderno de la tecnificación que se trata de imponer, se impone a esta realidad, es esa realidad de Coicoyán de las Flores, que es un pueblo indígena, es un pueblo que habla una variante de tantas de mixtecos, que sigue creyendo en sus tradiciones y que al final, pues, viene a generar estas preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se acepta? ¿Por qué hay esa banda? Cuando las gentes de estas comunidades siguen a la usanza tradicional, pues de practicar, ¿no?, la siembra de cualquier semilla en terrenos que no son propicios para ello, pero que buscan ganarle a las laderas a través de estas formas tradicionales de cultivar la tierra. Entonces, esto de alguna forma, pues, es lo que llamó mi atención en este momento y sigue llamando mi atención hoy en la actualidad. La gente sigue muy arraigada a sus pensamientos, a sus creencias, a su idiosincrasia, a su lengua, que no es sino el resultado de toda una tradición histórica que en este lugar en particular de Oaxaca no pudo ser, pues vamos a llamarle, generando una visión diferente de su cultura para seguirse manteniendo casi intacta, perdón, a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el resultado que tenemos y esto surge precisamente a partir pues, de esta visita que se tuvo en su momento para poder tratar de entender el problema. Entonces, fue un trabajo de campo de varios meses, de varios días, de tratar de entender cómo se desarrollaban estas situaciones y por qué se abandonan los proyectos en esta región en particular. Y ahí están los testimonios, ahí están las fotografías, que pues, al final te llevan a la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué factores sociales o culturales son los que han limitado la viabilidad de los proyectos productivos que los programas gubernamentales han tratado de instaurar en este municipio mixteco, los cuales no han podido ser aceptados y en su caso muchos de ellos han sido abandonados y ese abandono pues implica necesariamente pérdida para quien ejerce el recurso, pero la gente sigue, ¿no?, muy arraigada pues, a esto que son sus tradiciones. Y de ahí precisamente surge esta confrontación de capitales. Y esta confrontación de capitales, como todo proyecto, como toda explicación académica, pues necesita estar sustentada a través de la teoría. Aquí quiero aclarar muy enfáticamente que la teoría que yo desarrollé, que yo utilicé, está soportada bajo los conceptos de capital social y cultural desarrollados por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que me pudo a mí en su momento ayudar a entender este fenómeno, porque esta teoría me va a llevar necesariamente a lo que vamos a conocer como formación del hábito, que no es otra cosa que un esquema de tipo mental que me hace concebir la realidad en la cual yo interactúo. Y la realidad que interactúan las gentes que viven en esta comunidad está asociada a todas estas condiciones que ustedes pueden ver, como es precisamente su orografía,
su lugar en donde ellos nacieron, que toda esta parte de la región, acá lo conocemos o se conoce nacionalmente como el nudo mixteco, por esta forma orográfica, que obliga de alguna manera a concebir su propia realidad a partir de ellos. Entonces, esta teoría, la teoría de los capitales, está asociada a la formación de este hábito que tenemos las personas. Este hábito, de alguna manera, siempre está confrontándose cuando entra en interacción con otros elementos o dimensiones culturales, y en ese proceso de choques culturales, esquemáticamente hablando, es cuando dejamos, en este caso, las gentes de esa comunidad, aquello que no es familiar ni útil, social, cultural, religioso e idénticamente a nuestros propios conceptos, y tendemos a abandonar. Entonces, bueno, yo me apoyé de este señor porque me dio esta posibilidad de explicar el fenómeno. Claro, no es la única manera de poder explicar un fenómeno como el que estamos describiendo a partir de esta teorización. Por eso son ricas las ciencias sociales, porque puede haber diferentes ángulos explicativos de un mismo fenómeno. Pero a mí me pareció interesante irme por esa vía para tratar de entender desde el punto de vista cultural, social, las prácticas que vinculan las ideas, la religión, las formas idiosincráticas y culturales de esta gente, de este municipio que es Colcoyán de las Flores. Aquí donde estoy me ubico más o menos hacia la zona de Colcoyán, como unas 5 o 6 horas más por carretera. Luego se sube la montaña, y subiendo la montaña, más o menos es camino de terracería, calculen ustedes que les gusta unas 4 horas más, hasta llegar a la cabecera municipal con sus diferentes agencias. Tiene una extensión considerable y por lo tanto, bueno, pues el lugar presenta características de un cierto aislamiento. Entonces, bueno, pues una manera de explicar a partir de esas características sociales y culturales que se han desarrollado ahí, pues me pareció interesante entrar por esta teoría de Pierre Bourdieu, que es la teoría del capital cultural y del capital social. Entonces, el objetivo de la investigación, ¿cuál fue? Pues tratar de encontrar pues esos elementos sociales, culturales, económicos, que están vinculados a las prácticas tradicionales de cómo sembraban o siguen sembrando las personas de ese lugar, de seguir cosechando sus productos alimenticios a partir de formas tradicionales. Y esto, de alguna forma, crea y va moldeando ese hábito. Entonces, el objetivo básicamente de la investigación era tratar de entender estos elementos que forman ese hábito, y ese hábito pues tiene su base que van a ser los capitales. Y ahí, a partir de esto pues, se va a crear todo lo que va a ser los objetivos básicos, ¿no? Entonces, bueno, el supuesto que nosotros manejamos, o que yo manejé, pues tiene que ver con todo esto que he explicado de manera muy breve. Ahí vean ustedes cómo siembra la gente de manera tradicional, así de empinados están los cerros, todavía hay cerros más empinados, más escarpados, que hace difícil, por ejemplo, a lo mejor meter, ¿no?, alguna máquina hoy en la actualidad, y la gente tiende a abandonar las deja y siguen barbechando la tierra pues a la forma antigua, ¿no? Entonces, esto pues va a generar que a la larga, pues cualquier intento de algún técnico de la burocracia, de las diferentes oficinas gubernamentales por llevar la modernidad a estos lugares, pues resulta estéril, resulta a veces una inversión poco productiva, que tenga una tasa de retorno y de ganancia, pues para la inversión que se está haciendo, si se sigue practicando pues este tipo de siembras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos en la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, las formas tradicionales con la forma moderna, pero lo que está en medio de todo esto pues tiene que ver con la confrontación de esta práctica agrícola comunitaria tradicional, como se le bautizó como nombre, con aquella práctica agrícola moderna. Entonces ahí hay un choque de capitales propiamente, ¿no? Entonces son imposiciones que a veces se trata de desarraigar, se trata de quitar y meter a un contexto moderno a los pueblos originarios,
que han practicado formas de cultivo tradicionales. Y en Oaxaca, sobre todo en las zonas muy aisladas, muy agrestes, en donde hay comunidades, pues se sigue practicando todo. Hace un momento escuchaba a una de las personas que estaban comentando, Oaxaca es uno de los estados que expulsa el mayor número de gente hacia los Estados Unidos o hacia la frontera con Estados Unidos, ahí por la zona de Tecate, Mexicali y todo este corredor, en donde se siembran diferentes tipos de productos. Los oaxaqueños, sobre todo los de esta zona, continuamente pues están migrando a estas partes, llevando consigo ese conocimiento tradicional en la práctica agrícola. Por eso también resulta rentable para aquellas empresas el que personas de Oaxaca vayan porque no requieren de más implementos que posiblemente una pala, unos picos, alguna barreta, algunos botes para poder derrechar, porque ellos así lo han hecho tradicionalmente. Y al final pues tienden a abandonar toda la tecnología, simplemente la hacen a un lado y ponen en práctica o ponen en juego lo que van a hacer precisamente sus capitales tradicionales en la práctica agrícola. Entonces, esto resulta interesante por esta situación que se va descubriendo. En la siguiente imagen ahí podemos ver pues, precisamente de este lugar que les estoy hablando. Ahí está Colcoyán de las Flores, está su ubicación. Ahí pueden ver ustedes el municipio, les repito, hace casi un triángulo entre lo que es la Mixteca poblana, la Mixteca guerrerense, la Mixteca oaxaqueña, y convergen estos tres estados, y la orografía, como la podemos ver ahí a un ladito, en la fotografía, ustedes pueden ver, así es la orografía, así vive la gente, así siembra la gente, así juegan los niños muchas veces pelota, ¿sí? En montaña, la pelota se va hasta abajo, y ahí va el niño corriendo a través de la pelota y súbela de nuevo pateándola, ¿no? Entonces, son formas en las cuales se van acostumbrando propiamente, ¿no? A convivir y a vivir de esa forma. Por eso empezamos a entender que muchas veces, por los proyectos que se piensan, se diseñan en los escritorios, pues sobre todo en estos lugares no tienen cabida. Resulta sumamente complejo. Recuerdo en administraciones anteriores, ¿no? Que un secretario de Agricultura, ¿no? Decía a los campesinos que los invitaban a sus foros, que se conectaran a Internet, y que si querían participar, hicieran una presentación PowerPoint y se inscribieran con tiempo suficiente, cuando la realidad es esa que podemos ver en la fotografía todavía en la actualidad. O sea, gente que no está familiarizada con estas tecnologías que nosotros posiblemente manejemos, pero que en esos lugares no existe esa tecnología, o simplemente si existe, la hacen a un lado por sus propias características de pueblos originarios. Aquí tenemos una familia típica, ahí tenemos la actividad agrícola, cómo se distribuye. La mayor parte de lo que se produce es para el consumo familiar, para el consumo de la misma comunidad, se reparte. Lo que se produce de manera colectiva entre la misma comunidad se va repartiendo. Cuando alguna familia no es afortunada en sus cosechas, bueno, ahí está el sentido de cooperación, se le da una parte de ese producto también para todos aquellos que no alcanzan cubrir lo mínimo necesario, y bueno, pues ahí tenemos esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de estas características de este lugar. Es parte de su vestimenta típica. Ahí podemos ver algunas fotografías. El deporte que más juegan ahí es el básquetbol, el fútbol. Lo hacen en pequeños espacios. Cualquier lugar plano es bueno para la práctica deportiva. Las escuelas, por lo general, las primarias, secundarias, que es lo máximo que llega a ver en esos municipios, en esas agencias, pues tienen sus canchas deportivas y son los únicos lugares propiamente planos que puede haber en toda esta orografía. Y bueno, pues así es parte del transcurrir de la vida de la gente al abrir, pues a base de techos o de formas de colaboración
de todo el municipio que van ganando terrenos planos para, pues no sé, alguna construcción que sea para beneficio público de todo lo que sería el municipio o la agencia, pues se hace de manera tradicional, que son los famosos TEC, las formas de organización colectiva, el trabajo comunitario, que es parte también de esta realidad, que va formando también esos hábitos, esos capitales que vamos teniendo o van teniendo las gentes de la comunidad. Y ahí tenemos unas fotografías clásicas, son fotografías viejas de hace 50 años, de cómo en estos lugares pues se cultivaba a la forma tradicional, con una pala, con un pico, y pues las gentes participaban, ¿no?, en la siembra de muchos terrenos de forma colectiva para agregar en sus momentos alguna semilla en particular y comenzar las épocas de cosecha, de siembra y cosecha. Entonces, también esto está asociado a rituales muy particulares, que repito, comienzan en el mes de mayo, más o menos como por el 15 de mayo, comienzan estas festividades religiosas para dar inicio, ¿no?, a la siembra de las semillas. Es cuando esperan que caigan las primeras gotas de lluvia y se establecen todavía algunos altares con estas piedras que mencioné que se presentan a su Dios en forma de una piedra en forma de gota de agua. Se ponen velas, se ponen flores para iniciar propiamente pues, el proceso de siembra, de cosecha posteriormente, ¿no? Entonces aquí es parte también de esos elementos que se van agregando pues a esta parte de la formación del capital. Y bueno, asociado pues a toda esta parte descriptiva, que cuando estuvimos presentes en el ayuntamiento, en el municipio en particular, bueno, pues ahora era el tiempo necesario como para poder establecer la teoría. Esta teoría pues de la práctica social que les hablaba yo de Pierre Bourdieu, pues asume este esquema explicativo teórico, en donde la práctica social pues no es otra cosa que el resultado del manejo del campo, del hábito y de los capitales que van conformando precisamente la formación de lo que es la práctica agrícola comunitaria tradicional, y que en el esquema que ustedes están viendo, este diagrama, pues representan los elementos teórico-conceptuales que nos permiten entender el por qué está tan arraigado esta forma de práctica agrícola en esta comunidad y con sus gentes, que es muy difícil de alguna manera romper con él, porque forma parte de todos estos elementos que se van constituyendo como agentes, prácticas e instituciones, formas de entender, de practicar muchos otros elementos asociados a su carácter colectivo, que muy difícilmente podemos hacer que en un buen gesto podamos introducir programas de gobierno muy tecnificados. O sea, resulta complejo el hacer esto, porque es toparnos casi con pared, porque las gentes asistirán a una reunión ahí en alguna de las agencias, en algunos de los auditorios disponibles, estarán ahí muy atentos, pero ellos no están acostumbrados, pues, por ejemplo, ¿no?, a trabajar de una o de otra forma, con una técnica, con otra técnica, con algún tipo de fertilizante, con algún otro tipo de semillas, ¿no? Ellos están muy arraigados y por lo tanto no se oponen, dicen que es cierto, pero al final, ¿no?, tienden a abandonarlo, como dándote el avión, ¿no? Sí, está bien, te entiendo, pero no lo voy a practicar, ¿no? Se van y abandonan todo, que se les pongan todas las condiciones necesarias. Entonces, parte de esta actitud, pues aquí la podemos encontrar explicada teóricamente. Es teoría. Yo repito, puede o no darnos elementos fehacientes al 100% para entender el fenómeno, pero es una manera. Si ustedes ven en la parte inferior derecha, vean que el trabajo comunitario en estos lugares es algo que caracteriza al pueblo de Oaxaca y al de la Mixteca en particular. Para abrir un camino, la gente se organiza de forma colectiva y todos le entran al trabajo, hombres, mujeres, pues van con las herramientas que tienen, con las cuales están acostumbrados a trabajar, pues a abrir brecha para que pueda entrar
pues camiones para que puedan entrar transportes más pesados a algunas de las comunidades que están virtualmente aisladas. Entonces el trabajo comunitario también parte de ese otro rasgo que caracteriza pues a lo que llamamos el trabajo agrícola comunitario tradicional. Me voy rapidito porque me dijeron que tengo media hora. Sí, doctor, de hecho ya le iba a decir que si pudiera ir cerrando para que nos dé... Sí, claro, vamos a ir cerrando. Bueno, entonces los factores físico-naturales, los factores sociales, los factores al entorno, a lo que es precisamente las condiciones del lugar, es lo que va a formar parte de este hábito, que les repito, no es otra cosa como una cajita, ahí lo tenemos en la imagen como una manera de percibir, de ver la realidad misma, ¿no? Y eso es lo que hace que pues estas gentes tengan esa idiosincrasia, esa forma muy particular, y al final pues tienden a pues dejar pues mucho de beneficio, entre comillas, que les llevan, les acarrean al municipio, ¿no? Ahí tenemos algunas otras maneras, ¿no? De cómo se conciben ellos, de sus prácticas cotidianas, ahí lo podemos ver y lo relacionamos con esta teoría de Bourdieu. Vean ustedes estas últimas fotografías, ahí podemos verlas, y ahí están las explicaciones. Entonces, bueno, por eso es pues, parte de la explicación del por qué se ha abandonado o han abandonado las gentes, pues estos proyectos que de diferentes niveles de gobierno pues han intentado introducir a cualquier de las cosas. Bueno, pues hasta aquí dejaría mi participación y bueno, pues estoy a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto estamos para responder. Muchísimas gracias, doctor. Es un tema súper importante. Yo siempre he creído que a muchos de los ingenieros, sobre todo los que venimos un poco de las ciencias duras, nos hace falta un poco de lo que yo llamo socialización. No, más que socialización, volvernos un poquito más sociólogos y entender el contexto en el cual se desarrollan las comunidades para poder entonces desarrollar proyectos que realmente tengan un impacto. Usted mencionaba varios puntos que me parecieron sumamente importantes, pero le voy a leer algunas de las preguntas que nos llegaron en el chat. Por ejemplo, ¿cómo se mide el impacto? O sea, que entonces, ¿cómo se mide el impacto de los programas sociales en el gobierno y la federación? ¿Y cuál es su opinión sobre el programa de Sembrando Vida? Principalmente, ¿no? La otra que yo tenía también es, generalmente nos enfocamos en un problema, pero es un problema para quién, ¿no? O sea, ¿por qué queremos modernizarlos? ¿Por qué creemos que están mal esas prácticas de entrada, ¿no? Algo de eso, si nos pudiera comentar. Sí, así es. Muy interesante la pregunta. Fíjense que acá en Oaxaca, y les cuento una anécdota. A lo mejor ustedes lo han de conocer, o las generaciones jóvenes, a lo mejor lo han llegado a escuchar así de refilón. A un exgobernador que tuvimos acá y después fue dirigente de la CNP, vinculado al PRI, Eladio Ramírez. Se ha dicho, ¿no?, que ha sido campesino, ¿no?, que es un líder campesino, pero pues, ¿quién sabe? Cuando estuvo al frente de la CNP, a través de la Secretaría de Agricultura en su momento, en la época de más auge del prismo, ahí se ve que a veces no se conocen ni en su propia selva las condiciones climáticas, las condiciones idiosincráticas de su gente. A este señor se le ocurrió una buena estrategia, traer vacas suizas para crear establos en una región como la Mixteca. Cuando las vacas suizas requieren de una cierta pastura, requieren de un cierto clima. Aquí es un clima muy extremoso. A las 2 de la tarde estamos a 33, 34 grados y en la madrugada a las 12 del día podemos estar a 8 grados. O sea, es muy variante el clima, ¿no? Entonces, ¿pero qué quiero decir con esto? Que a veces no se conoce realmente las condiciones en donde vamos a meter algún proyecto productivo. Se piensa desde los territorios, se piensa desde la burocracia, sin conocer realmente los lugares. No se conoce la vocación productiva de la gente.
y queremos cambiarles estas condiciones, y al final lo que va a pasar es todo lo que pasa en la actualidad y hasta hace algunos años, de que muchos de estos proyectos, aún evaluándolo como exitosos porque se introdujeron, 2, 3 años después terminan pues abandonándose, ¿no? En el momento se evalúan y dicen que son exitosos porque se introdujeron, por ejemplo, 20 estanques para la acuicultura, por ejemplo, un dato, ¿no? Y se pusieron 20 y ya que te firma de recibido te pone 20 y esto va reflejado por las estadísticas. Pero no hay un seguimiento y vemos que 1, 2, 3 años después se termina abandonando. Entonces, bueno, pues ahí es parte de esto. Decía una de las preguntas que me parece este proyecto de Sembrando Vida. Es el mismo ejemplo de las vacas. O sea, meten árboles cuando ni conocen las características del árbol. Quien va a introducir esos árboles a algún lugar, alguna comunidad, alguna región del país, pero se les hace fácil pues, ponerle, ¿no? El árbol en alguna región en particular. No se siembra, muchas veces ahí se abandonan, y si se siembran no se riegan porque no hay las condiciones hidrológicas que pudieran sustentar estas siembras de árboles. Los árboles al poco tiempo mueren porque no son propios para el lugar. Entonces hay un desconocimiento desde el punto de vista de la práctica realmente y de la vocación productiva de las regiones que componen nuestro estado, que componen nuestra república. Por eso muchos de los proyectos son, por lo general, inversión muerta. Decía Ana, es muy interesante el tratar de seguir socializando, el conocer las condiciones, sobre todo aquellos compañeros chipangueros que estudian pues agricultura, pues vayan a los lugares y conozcan, no sé, la región de la Mixteca, cómo se siembra aquí tradicionalmente, que es muy diferente a cómo se siembra, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Son condiciones totalmente distintas, o ahí en el Estado de México, ahí por la zona de Molino de Flores, ahí cerca de Chapingo, son muy diferentes las condiciones de todavía algunos agricultores de ese lugar. Entonces, bueno, aquí lo que importa es conocer desde el punto de vista social, familiarizarnos con el terreno, que es algo que se ha perdido en la academia, en las clases, el poder hacer prácticas de visita, por lo menos para familiarizarnos de las condiciones culturales, sociales, de esos lugares en donde todavía se sigue produciendo o se sigue sembrando a la forma tradicional versus la forma moderna. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su participación. Nos ha dejado pensando en este tema que es sumamente importante. Quedan algunas preguntas por ahí. Nos piden que si de alguna forma se puede conocer más su investigación, si ya está publicada. Le pedimos que en el chat se pueda dar respuesta a esas preguntas para que podamos irnos a un breve corte y poder continuar con las siguientes ponencias. Muchísimas gracias. Y felicidades a todos en su día, este día del ingeniero agrícola. Tanta falta nos hace su trabajo, su conocimiento para seguir potencializando pues, el campo. Yo voy a dejar con los organizadores mis datos y son bienvenidos acá a la Mixteca cuando ustedes gusten venir en algún grupo de prácticas. Con todo gusto los podemos recibir aquí en la Universidad Tecnológica de la Mixteca y podemos visitar algunas de las comunidades. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y los invitamos a quedarse un minutito más para comenzar nuestra siguiente ponencia. Vámonos a un pequeño